Esta madre vigila con celo ejemplar la higiene hogareña y no deja pasar por alto suciedad alguna en las manos de su hijita. Madre cariñosa, se preocupa permanentemente del bienestar de sus hijos. Pero desgraciadamente se le escapa un detalle. Señora, esa canilla abierta. Usted no ha pensado en los niños de otras madres. Agua, agua pura y cristalina, culminación de un costoso y prolongado proceso. No deje que escape a raudales de una canilla abierta por descuido. Ayúdenos, colabore para que sigamos disfrutando de este bien. No derroche agua. Cumplirá así un deber de solidaridad humana y contribuirá también a evitar que sea necesario medirla y cobrarla para garantía de los intereses de la comunidad. Somos agua. El planeta Tierra está rodeado de agua. Pero 3 millones de personas al año mueren de sed o mueren por beber aguas insalubres. Solo 1 de cada 3 personas en el mundo tiene acceso al agua potable. El 97,5% del agua disponible en el planeta es salada. El 2,5% del agua restante es dulce y está en proceso de pérdida. De ese 2,5%, el 70% es utilizado para el riego agrícola, el 10% sirve a la industria, entretenimientos, usos municipales y domésticos. Con el resto producimos electricidad. Estamos hablando del ALCA, estamos hablando de la militarización. Las próximas guerras no van a ser por petróleo, como Irak. Las próximas guerras van a ser por agua. El acuífero guaraní está localizado en América del Sur, abarcando los 4 países del Mercosur. Su extensión aproximada es de 1.190.000 kilómetros cuadrados. En Argentina abarca casi la totalidad del litoral, ocupando las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Al norte, en Brasil, ocupa una superficie de 850.000 kilómetros cuadrados. En Paraguay, 70.000 kilómetros cuadrados. Y hacia el este, en Uruguay, 45.000 kilómetros cuadrados. La reserva de agua dulce es entre 40 y 50.000 kilómetros cúbicos. Es suficiente para abastecer, digamos,
a toda la población del mundo, que son 6.000 millones de habitantes, durante 200 años, a 100 litros día por habitante. Para que ustedes tengan una idea también, ese volumen es equivalente a una cisterna, o sea, un tanque, ¿no es cierto?, que tuviera la superficie de la capital federal de Buenos Aires, que son 200 kilómetros cuadrados, y que tuviera 200 kilómetros de altura. Un avión vuela a 10 kilómetros de altura. 200 kilómetros son 20 veces más de lo que vuela un jet, o sea, la altura que vuelan los satélites. Es una reserva fenomenal de agua dulce. Cuando África, Sudamérica y el continente antártico se encontraban unidos, un desierto se formó con espesores muy grandes de arena. Al separarse los tres continentes, de la fisura subió lava volcánica, superando las capas arenosas. Luego, la lava se endureció, dando lugar a la formación de rocas basálticas. Más tarde, un evento en el mundo lo transformó totalmente: la glaciación. Los deshielos erosionaron notablemente las rocas, permitiendo el afloramiento de las capas arenosas. El agua de las lluvias comenzó a infiltrarse y se acumuló debajo del basalto. Otros millones de años pasaron y el conjunto de capas arenosas fracturó el basalto, permitiendo que el agua se renueve. Este fue el origen del sistema acuífero guaraní. San Ignacio es una localidad que hasta hace muy poco tiempo no tenía desagües cloacales. La población, que era como de 5.000 habitantes, vertía en pozos absorbentes. Y si el acuífero aflora ahí y uno vierte los residuos domésticos, ¿no es cierto?, y cloacales en el subsuelo, son puntos de entrada de contaminantes al acuífero, cosa que hay que preservar. A los brasileros les resulta más barata la utilización del agua subterránea porque no requiere tratamiento, o sea, no hay que potabilizarla. Si bien los pozos son muy caros, perforaciones son muy caras, porque son profundas, a través del tiempo, digamos, de funcionamiento de la captación, resulta más barata que la captación de agua superficial por el tema del tratamiento. La contaminación es una posibilidad real, sobre todo en Paraguay, que se emplea mucho agroquímico, en sitios donde el acuífero está prácticamente aflorando. Encarnación hacia el este también, se cultiva soja, trigo, maíz. Ahí se emplea mucho agroquímico y ahí el acuífero está a poca profundidad. Por eso es muy importante poder evaluar la situación y el riesgo de contaminación a efectos de que no se produzca, digamos, por flujo, aguas abajo, la contaminación del acuífero en territorio argentino. Las pocas arroceras que actuaron acá usaban todos productos contaminantes y se veían mortandad de peces. Los lugareños contaban de la cantidad de frascos y de envases de esos insecticidas y herbicidas que una vez que los usaban los tiraban así, hacían pozos como para enterrarlos. Y todo eso, por las napas, terminaba en los canales y finalmente en el sistema. Los esteros de Liberá se revelan como una zona de descarga del acuífero guaraní, es decir, de salida, una gran fractura geológica donde el acuífero podría estar a muy poca profundidad, a unos 100 o 200 metros. Y si está a esa profundidad y tiene presión suficiente, o sea, si es urgente, puede haber descarga hacia arriba, hacia unidades, primero hacia formaciones más modernas, pero en definitiva hacia los esteros. Justamente eso es lo que queríamos verificar, era uno de los temas de interés que tenían las universidades para dilucidar. Las reuniones se hicieron, hicimos actas, las actas se enviaron a las respectivas cancillerías de los 4 países, pero lamentablemente no tuvimos apoyo, digamos, gubernamental, de ninguno de los 4 países, ¿no? Entonces, en el año 2000, después de 6 años de haber empujado el proyecto, se interesó un ente que se llama GEF, G-E-F, que es el Global Environment Facility. Ese es un organismo, digamos, integrado por los 7 países
más industrializados del mundo, que tiene por finalidad financiar proyectos de desarrollo en los recursos naturales compartidos por otros países. En definitiva, es un fondo que aporta en los países industrializados a fin de mitigar en parte, ¿no es cierto?, los daños que producen justamente por el desarrollo que tienen. Es un invento hecho en el último momento por Estados Unidos y Brasil, al que adhirieron muchos otros. Brasil había presentado un proyecto en el que se imponían multas al país que se excediera en las emisiones. Entonces Estados Unidos dice, mira, nunca vamos a pagar una multa, porque y realmente a ningún gobierno le va a parecer aceptable pagar una multa internacionalmente por una acción de algunas empresas. ¿Por qué no hacemos una cosa distinta y en lugar de pagar esa multa, que estaba previsto que fuera a los países en desarrollo, compramos el derecho a aumentar nuestras emisiones haciendo proyectos en los países en desarrollo? El protocolo es el inicio de la modificación de la tendencia de crecimiento que tenían las emisiones. Y le digo que tenían porque las emisiones de los países industrializados ya están, como conjunto, ya están bajando. Algunas individualmente suben, Estados Unidos sube. Hay dos países que no están entrando, que son Australia, que es irrelevante, Rusia, que importa, y Estados Unidos, que importa. Si se produce el calentamiento, hay gran parte de Rusia que está asentada sobre permafrost, capas de hielo sólida. Sobre ese permafrost hay estructuras. Las tuberías de conducción del petróleo de Siberia están en el permafrost. Hay pueblos que están en el permafrost. Si se empieza a debilitar el permafrost, el impacto es tremendo. El problema además es mucho mayor, porque si realmente se empieza a disolver el permafrost, eso es agua dulce, digamos, ¿no? No tiene sal. Entonces va a aparecer un agua fría, dulce, que va a llegar al Atlántico y se va a mezclar con la corriente del Golfo. Eso cambia totalmente las condiciones del clima en Europa occidental y puede llegar a convertir en desértico el centro de Europa. Bueno, el Banco Mundial concertó reuniones, fue acercando, digamos, los distintos puntos de vista sobre el estudio, investigaciones del acuífero, y lentamente fue desplazando a las universidades, esa es la realidad, ¿no es cierto?, que fuimos los que empezamos a trabajar. El proyecto tiene un presupuesto de 26 millones de dólares aproximadamente, de los cuales 13 millones son de donación, 13 y casi 14. Y el resto es contrapartida de los países. El Banco Mundial es un banco. O sea, un banco que quiere, como cualquier banco, tiene su negocio de prestar plata y cobrar intereses. Eso es así. El Banco Mundial no es una obra de beneficencia. Entonces nosotros estamos siempre reclamando que nos tienen que mandar fondos de cooperación. Eso lo reclamamos en todos los foros. Y cuando nos lo mandan tenemos miedo de que sea para apoderarse de nuestros recursos. Ahora ha habido un llamado a inscripción de consultoras y se han presentado consultoras de todas partes del mundo. De Israel, de Canadá, de Dinamarca, de Italia, de España, de Inglaterra, de Estados Unidos. Es un recurso que ha generado una expectativa grandísima porque, bueno, la mayor parte de él está muy cercano, digamos, a la Amazonia brasilera, que es la reserva natural más importante que tiene el planeta, ¿no es cierto? Estos organismos internacionales aportan la mitad de los capitales que va a demandar ejecutar el proyecto en un plazo de 4 años. El monto total del proyecto es de 27 millones de dólares y ese 50% que aportan les garantiza acceder a esa información estratégica. Porque al tener el conocimiento tienen toda la posibilidad de orientar las inversiones hacia dónde, hacia un recurso estratégico que para ellos, para muchos de estos estados, hoy ya es escaso. A nivel mundial, el agua es un recurso, le diría que escaso en muchas zonas. En todos los temas ambientales siempre hubo una tensión entre los países desarrollados y los países en desarrollo, hay que reconocerlo.
Tan solo un débil cable los separa de la vorágine. Lo demás queda librado a su propio esfuerzo, a su confianza en sí mismos. Las pruebas llegan a su fin. Sobre el incomparable panorama de las cataratas se despliega un enorme gallardete con los nombres queridos de Perón y Evita, sincero homenaje de estos atletas que arrostran a la muerte. En la zona de la Triple Frontera es el punto de carga y descarga de este acuífero guaraní. Es muy llamativo que con frecuencia se escucha al gobierno de los Estados Unidos alertar sobre el terrorismo internacional en la Triple Frontera. Yo quiero decir que hasta ahora no hay pruebas concretas de esto. Lo digo como ciudadana común, lo digo como integrante de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de este Senado, en donde hemos hecho numerosos pedidos para ver cuáles eran las pruebas concretas de una afirmación que es tan grave. No hay pruebas concretas. Y entonces nosotros no podemos dejar de mirar con recelo, porque decimos qué conveniente que es la hipótesis para estos países a los cuales les vendría muy bien tener fuerzas militares en regiones que tienen recursos naturales que ellos hoy demandan. Ana Esther Ceseña, doctora en Ciencias Sociales, propone la revisión de puntos estratégicos en el mundo a través de 3 mapas que superpuestos resultan reveladores. En el primero se localizan los sitios donde los Estados Unidos de Norteamérica tienen asentamientos militares con bases compartidas con los ejércitos locales o efectivos realizando ejercicios conjuntos. En el siguiente mapa aparecen los recursos naturales del planeta, las riquezas como el petróleo, los diamantes, el uranio, las zonas de gran biodiversidad como el Amazonas o Chiapas y los grandes recursos hídricos, incluido el acuífero guaraní. Y en el tercero descubrimos que esas zonas coinciden con sitios de resistencia social a la ocupación norteamericana en sus 2 escenarios de acción, las privatizaciones o la militarización. Al principio no se hablaba de eso, era un tema que no importaba. Al principio era solo encontrar a terroristas. Como nunca encontraron terroristas, recién ahora empiezan a decir, bueno, pero financian terrorismo. Cuando en realidad el giro de dinero era desde siempre, es histórico. Es como los inmigrantes que ahora cubanos que viven en Miami le mandan plata a la familia. Bueno, esa es la misma lógica que funcionaba y que tal vez sigue funcionando en esta zona. En la tribu de nuestros conocidos Jinan se celebra el buen éxito de la caza y la pesca con un baile ceremonial. Véanlos ustedes, mis amigos. Hay que reconocer que lo hacen con bastante uniformidad. Yo diría que algo mejor que muchas coristas de algunos teatros de revistas. ¿No es cierto? O primeiro árabe que nós temos notícia, ele passou por aqui, coincidentemente, a caminho de Buenos Aires, a caminho da Argentina, para voltar ao Líbano em 1894. Já em 1930, década de 30, já se via uma grande movimentação de mascates. Nós chamamos aqueles vendedores que traziam uma malinha com roupa, com iguarias, com muita novidade para o lugar, né? Então essas pessoas movimentavam naquela época a riqueza do comércio. Então iam de casa em casa vendendo suas coisas e traziam novidades, traziam informações, levavam notícias. Então era realmente um papel, fazia um papel de uma internet hoje. Eram seres humanos que eram internet, nos anos 30. Já em 1950, as primeiras famílias árabes se instalavam aqui, quando Foz do Iguaçu ainda não era realmente essa cidade que é hoje. De la época de Clinton, del gobierno de Clinton, había toda una hipótesis que era la de los países parias, que eran Irak
Irán y Corea del Norte, el eje del mal. El eje del mal fue como lo bautizó ya la administración Bush. En la administración Clinton se llamaban los países parias. Se los veía como países peligrosos para Estados Unidos. Entonces uno piensa, desea realmente, seriamente pensar que cualquiera de esos países es peligroso para Estados Unidos, es como pensar que nosotros somos peligrosos para Estados Unidos. Es un disparate. Pero, digamos, eran políticas de preparación para una determinada doctrina, una doctrina militar, por eso yo hablo de una estrategia general, por eso hablo de un reformateo del mundo. Bueno, sí, en realidad desde te diría, 97, 98, cada vez que viene un gringo con cargo, habla de la triple frontera y dice que ahí es cueva de terroristas, pero hubo un cambio de discurso en los últimos años, porque al principio era células dormidas, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. En los últimos meses ahora cambia y es financiamiento. Presionan a los otros países para que impongan políticas de seguridad. Una de las cosas que tenían que probar para eso era que el atentado a la AMIA se había generado allá. Era como la prueba viviente de que esto era así. Hasta el día de hoy no se probó eso. La principal hipótesis dice que los explosivos vinieron de triple frontera. Pero aunque eso fuera cierto, la verdad es que esos explosivos se consiguen en Argentina y no hay ningún tipo de control y los podríamos comprar acá en el conurbano bonaerense com muita maior facilidade que traê-los desde Ciudad del Este. Então essa questão da AMIA eu vejo assim muita tranquilidade, uma questão muito pequena. Se em mais de uma década não se apontaram, na época se criou uma notícia de Hollywood aqui em Foz do Iguaçu, na Cidade de Leste, de que haviam células, de que partiu daqui. E eu vou dizer para vocês, se em mais de uma década não se encontraram os culpados, só tem duas razões: ou incompetência ou conivência. Então essas pessoas que buscavam, ou que buscam, ou que criaram essa situação, elas ou deveriam ser afastadas ou penalizadas, coisa que nunca aconteceu também. Então não tem outra explicação. Só essas duas palavras, ou incompetência ou conivência. Supuestamente Estados Unidos no puede intervenir de ningún modo militarmente, tiene espías de la CIA, del FBI, que los árabes ya los conocen, saben quiénes son, claro. Y después están los paraguayos, que es una participación policial muy flexible, por decir algo. Los argentinos que están del lado argentino y ya cansados de mentir, de decir que hay porque no hay, con lo cual ya mucho tampoco hacen. Y los brasileros, que ya te digo, los brasileros no creen o no quieren creer o no les interesa, pero los tratan muy bien a los árabes y no tienen ningún problema con los árabes. Estados Unidos tiene una red conocida como Echelon, rastrea información desde distintas bases. Realiza una especie de barrido informativo, todo lo que en otra época se llamaba espionaje, todas las agencias de inteligencia que procuran información con respecto a estos recursos. Foz do Iguaçu tem esse privilégio de estar sempre sendo cuidada, né? Todo mundo cuida da gente, por todas as agências. Então eu fico assim muito tranquilo em dizer que aqui é uma cidade que não tem nada, porque eu não acredito que no mundo exista um ponto tão pequeno como Foz do Iguaçu que foi tão investigada e nunca encontraram nada, então eu tenho essa tranquilidade em dizer que não existe nada nesse sentido, nessa linha de terrorismo, de financiamento, de guerra. Então, uma grande bobagem, uma grande tirada política para alguns, né? E é uma grande fonte de arrecadação de dinheiro, porque quando você fala em terrorismo, fala em problema, sempre alguém financia para que você vá procurar se existe mesmo. Então é uma maneira que no Brasil a gente chama de malandragem. Pelo potencial comercial que existe nessa região, acabou sendo um problema junto com a solução, que é o comércio, mas é um item do problema.
O outro eu vejo como a Itaipu. Essa grande obra, ela é ótima para o país, é ótima para todo mundo. Só que eu vejo ela como a chave do Brasil. Ela produz 25% da energia do país. Então ali você controla a produção do país. Então grande parte dessa energia é energia que produz. Então o Brasil toma muito cuidado com Itaipu, cuida muito bem dela e deve, eu acho até que deveria cuidar mais ainda dessa grande obra que é Itaipu, porque é algo tangível, algo palpável, alguém pode pegar. En el año 2000, técnicos brasileños elaboraron una red de monitoreo del acuífero Guaraní que se le presentaron al Banco Mundial y que va a ser instrumentada a partir de este año. Esta red implica no solamente el monitoreo de pozos, de gasoductos, de oleoductos si los hay, de hidrovías, de rutas, de acceso, de ciudades, cuál es el ambiente social y económico que tienen estas ciudades, mapa de población. Con esta red de monitoreo, Brasil entregó alegremente al Banco Mundial todo el control del acuífero Guaraní, por supuesto que ayudado por la desidia paraguaya, la desidia uruguaya y la desidia argentina, que no dijo absolutamente nada. E o outro ponto que eu vejo que realmente é o objetivo, eu vou chamar de primeiro mundo, para não dizer um outro nome, seria o aquífero Guarani. Eu acho assim que o aquífero Guarani é o ponto principal dessa questão de estar esse sufocamento nessa região. O petróleo agora do futuro vai ser a água. E no mundo aqui está o maior reservatório de água doce, água potável que existe. Pega uma grande área do Brasil, Paraguai e Argentina. Então essa riqueza também é um objeto de desejo, vamos dizer assim, das grandes potências, porque já destruíram o que tinham. Então eles estão agora nessa caçada desse reservatório. Una de las cosas que impulsó Korak en su momento dentro de la OEA, y que además era claramente letra de Estados Unidos, era esta idea de que si un país reclamaba la ayuda de los otros diciendo que había terroristas en su territorio, podía intervenir. Lo hicieron de una manera muy ambigua, pero sí, Paraguay, pero bueno, eso también abrió el tema Colombia, con la FARC y demás. Si Paraguay se le ocurre pedir a Estados Unidos que le ayude a erradicar a los terroristas en Ciudad del Este, legalmente puede hacerlo. No sé cuánto se podrían quejar Brasil y Argentina que firmaron ese acuerdo. Não existe terrorista quando você defende o seu país, a sua pátria. Hezbollah nunca operou fora do Líbano. Então, se eu invadir sua casa e você se defender, você se torna um terrorista? É uma pergunta que eu tenho que fazer. O Líbano nunca invadiu ninguém, ele foi invadido. Os palestinos nunca invadiram ninguém, foram invadidos, assim como está sendo o Iraque. Esto que salió el otro día en La Nación, que es que en Brasil el Senado, por unanimidad o por mayoría, aprobó un proyecto de ley por el cual el ejército va a ocuparse de los temas policiales, como es luchar contra el narcotráfico en la favela de La Rosiña, o en cualquier lugar donde haya delincuencia y criminalidad. Esto es un cambio importantísimo a nivel de seguridad. Agora, se nós vivemos dentro da Argentina ou dentro do Brasil, temos nossos problemas. Agora, na Argentina tivemos há pouco tempo o panelaço. Eu não aceitaria que os Estados Unidos ou outra potência qualquer viesse bombardear o povo ali na praça, perto da Casa Rosada, porque estão lá fazendo um panelaço. E foi exatamente isso que aconteceu, né? De um lado, às vezes, pelo poder, do outro lado, às vezes, pelo interesse econômico, mas foi exatamente isso que aconteceu. Tenés una conversión real de las Fuerzas Armadas en policías. ¿Y quién te dice que no? ¿Para qué si van a hacer finalmente, con la experiencia argentina, podemos pensar, bueno, si van a luchar contra el narcotráfico solamente o si hay una resistencia social con respecto a una privatización o con respecto a algún tema? ¿Quién nos dice que el ejército no va a actuar? No es temor, es una certidumbre. Está el Plan Puebla-Panamá para Centroamérica y Caribe, donde Estados Unidos está instalando las bases militares y el control regional para apropiarse de los recursos. El Plan Colombia,
donde hay una base militar enorme en Manta, en el Ecuador, y que tiene que ver con toda la situación regional. Nós aqui nos sentimos, estamos sendo cercados para ser sufocados. Então hoje vem cercando Colômbia, Paraguai, Argentina, Cântara. Então a gente vê que está se formando um círculo em torno do Brasil. E o Brasil é um país que tem muita riqueza e é muito grande. Só que tem dono o Brasil. Não é algo que caiu do nada e nem veio do nada. Tem um povo que vive aqui, tem um povo que desenvolveu esse país. Tanto que o Brasil hoje ele não pode nem pagar a sua dívida externa, né? Então é uma maneira de estar se ganhando dinheiro fácil. Vai sufocando o país, vai sufocando e cada dia mais. Então ele aperta um pouco hoje, aí ele alivia. Quando ele volta a apertar de novo, ele já apertou um pouquinho mais. E vai indo até romper o país. Exemplo aqui ao nosso lado, a nossa vizinha Argentina passou por isso há pouquíssimo tempo, né? Ainda não se fecharam as cicatrizes desse sufocamento. Y aquí se están levantando los fantasmas del terrorismo en la triple frontera. Bases que se instalan no solamente en América Central, sino que también están cubriendo toda América del Sur. Presiones sobre el gobierno argentino para la base en Misiones, porque los grandes objetivos son el control del agua potable, tanto de superficie como también de subterránea, pero también el control de las selvas y los bosques del continente, que son los que nos proporcionan la biodiversidad genética, que son los elementos con los cuales los grandes laboratorios multinacionales elaboran los medicamentos. A esto apuntan los ejercicios combinados que realizan nuestras fuerzas con los norteamericanos. Desde 1989, el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos realiza maniobras militares en Argentina sin autorización del Congreso Nacional y asienta sus tropas en zonas estratégicas como Salta, Córdoba, Misiones, Entre Ríos y Tierra del Fuego. Con algunas excusas pueriles, como por ejemplo ayudarnos a combatir el dengue en la triple frontera. Los operativos son presentados como campañas de ayuda social, pero son parte de una estrategia geopolítica a nivel global que implica un fuerte control de los movimientos de protesta, implementación de proyectos regionales como el ALCA y de ocupación territorial junto con el Plan Puebla-Panamá y el Plan Colombia, ahora llamado Iniciativa Andina. Algunos pensaron la energía nuclear para la destrucción. Otros, en cambio, supieron aprovecharla para la paz y el progreso. Cuando el entonces presidente Perón y un puñado de científicos crearon la Comisión Nacional de Energía Atómica, estos hombres visionarios que impulsaron el desarrollo de la energía nuclear en la Argentina con fines pacíficos, seguramente no sospechaban todo lo que se ponía en marcha. La energía atómica siempre tiene que estar regulada por un ente. En este caso, el ente internacional es el Organismo Internacional de Energía Atómica y para nosotros está representado en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Pero, punto. Bueno, ahora está privatizado, desdoblado, las centrales están con otro, manejadas por lo que se llama la NASA. El Organismo Internacional de Energía Atómica, financiado por el Banco Mundial, realizó una donación de 500 análisis de isótopos naturales para medir la edad del agua. Esta donación se hizo al laboratorio INGEIS, organismo dependiente del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires, que ya recibió otra donación de la misma entidad de un instrumental muy importante para los estudios del guaraní. Esto es para hacer tritio, el equipo que recibimos, para hacer tritio y carbono 14. Vos encontrás mayor cantidad de tritio en la zona de la recarga y a medida que el agua fluye y pasa el tiempo, digamos, encontrás menos cantidad de tritio, lo que te dice que el agua es más vieja, que pasó, digamos, recorrió un camino más largo. El acuífero tiene agua de 20.000 años de antigüedad. Pensemos que es agua que se infiltró en algún momento con aguas de lluvia y hace 20.000 años que está circulando.
Un acuífero tarda muchos años en recargarse y descargarse. Los tiempos de tránsito de un río son de días, semanas quizás, pero los tiempos de tránsito de un acuífero se evalúan en años y muchos más. Las aguas con temperatura del acuífero Guaraní pueden ser utilizadas para fines industriales o para sustituir combustibles fósiles por energía geotérmica, pero en nuestro país solo son explotadas por el turismo termal. Que en Federación se hizo un estudio, siempre se creyó que, ¿no es cierto?, había agua termal. En la parte del Uruguay siempre nos dijeron que no, que se fracturaba, con el río Uruguay se fracturaba precisamente el acuífero, que nosotros acá de este lado no teníamos posibilidades de tener agua, porque yo hace más de 50 años que tienen agua termal. Se hizo un estudio de minería, ¿no es cierto?, que en ese momento lo hizo YPF, porque ellos hacían buscando petróleo, lo hacen. Y bueno, y ahí se detectó que pues, había unas posibilidades muy grandes de tener agua termal. Realmente se tomó la decisión, la tomó Federación, que fue a la cabeza, en hacer el pozo termal, con un endeudamiento realmente monstruoso para el momento, porque costó $1,5 millones traer la empresa desde el norte de Brasil para que hiciera el pozo. Fue una cosa muy arriesgada, porque realmente si no salía agua termal, se tenía que ir, es el que estaba. A eso que llaman aguas termales, en realidad no son aguas termales, porque las aguas termales son aquellas que tienen una temperatura distinta de aquella que le correspondería de acuerdo a la profundidad que está. Pero de cualquier manera, bueno, es agua que, claro, se vuelca en una piscina, ¿no es cierto? Y en pleno invierno uno puede estar bañándose a la intemperie con una helada fenomenal en el mes de julio, porque el agua, claro, el agua tiene 40 grados, sale del pozo con 40 grados, la piscina tiene 30, 32 grados, está fenómeno ahí adentro, ¿no es cierto? Una vez hecha la extracción, el agua no dejará de salir, y lo que no se utilice para fines termales será desechado a un arroyo y luego a un río, donde se mezclará con aguas contaminadas, perdiendo todas sus propiedades. Lo ideal sería que haya una ley que diga, no, miren, ustedes no pueden hacer un pozo tan cerca, primero porque si se hacen 2 pozos tan cerca empezamos a perder presión del agua de surgencia. Y segundo, tenemos que decir, bueno, desarrollen otra actividad que sea complementaria a lo que es el desarrollo turístico de Chajarí. Porque si no, estaríamos nosotros incurriendo en decir, bueno, hay un pozo al lado del otro, hacemos una diversificación de la oferta, la gente no sabe bien dónde ubicarse, y de pronto lo que tiene es que con el año no son sustentables, no son sostenibles en el tiempo, y comenzamos a tener los graves problemas como han tenido otros centros turísticos que han querido desarrollarse y no han podido. Conclusión, ¿tenemos norma o no tenemos norma para los recursos subterráneos? Sí tenemos normas. ¿Cuáles son las normas? ¿Hay norma especial? No, no hay norma especial. ¿Hay norma especial para el acuífero Guaraní? No hay norma especial para el acuífero Guaraní. ¿Hay norma especial para los recursos subterráneos en general? Tampoco la hay. Nuestra Constitución, en su artículo 41, establece que todos los recursos de agua del territorio nacional serán declarados recursos estratégicos nacionales y pertenecerán exclusivamente al patrimonio de la nación argentina. Pero también establece que los recursos son de cada provincia que la posea. De hecho, hay un proyecto muy interesante de la senadora de Jujuy, Arancio de Vélez, para declarar todo lo que es agua potable, tanto de superficie como subterráneo, fundamentalmente el acuífero, como patrimonio de todos los argentinos. Recurso estratégico, patrimonio de los argentinos. Las provincias se han negado a tratarlo y el proyecto está encajonado desde el año pasado en el Senado porque no pudo pasar por el Senado, porque la Constitución nuestra establece que los recursos naturales son propiedades de las provincias, pero también establece que tiene que haber marcos regulatorios, que hay que dictar una norma regulatoria que no se ha dictado. Cuando nosotros hicimos esto, ni siquiera existía lo que hoy existe, que es el concepto de guerra preventiva, perfecta excusa para intervenir estados donde no hay guerras, perfecto paraguas que puede utilizarse cuanto más venga la versión del terrorismo en la triple frontera, y ante todo lo que se puede venir
Yo creo que un proyecto que ya haya dejado establecido que este es un recurso estratégico de la nación argentina, nunca va a estar de más como precaución y para nada es atentatorio de lo que es la autonomía provincial y el derecho que tienen sobre los recursos en sus territorios. Sí, por un lado está que dice, bueno, el Estado llega hasta el centro de la tierra, cono hasta el centro de la tierra, todo lo que esté dentro de las fronteras del Estado hacia abajo es territorial. Otro dice, no, bueno, llega hasta donde técnicamente puede ser explotado por el Estado. Esto dependerá entonces, es funcional. Si el Estado tiene más capacidad de explotación, podrá explotar más. El que tenga menos, explota menos. Entonces un Estado va a ser más profundo y otro Estado puede ser menos profundo. Es una posibilidad. Y además esa profundidad puede ir avanzando. Es decir, si el desarrollo de tecnología va a ir creciendo en profundidad. Sobre esta discusión se desplegaron una serie de estrategias. En general, las estrategias, los mayores estrategas o los que tienen estrategias más refinadas, sobre todo a partir de la década del 80 y 90, son los grandes multinacionales. Finalmente, se elaboró otra teoría que dice, bueno, que la corteza sería de titularidad del Estado y más allá de la corteza, lo que se llama la litósfera, o más allá de la litósfera, sería patrimonio común de la humanidad. Si esta parte es patrimonio común de la humanidad, no está escrito. Es decir, que el patrimonio común de la humanidad, los Estados los convienen, no existe per se. El espacio ultraterrestre o la Luna, etcétera, lo es porque hay un acuerdo que dice eso. Los fondos marinos lo son porque hay Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que así lo dice. Es decir, los Estados han convenido. Aquí no hay nada convenido. Todo lo que hacían Neil Armstrong y Michael Collins en Buenos Aires estaba ahí, pero también estaba en otro tiempo y en otro espacio. Empieza, digamos, como las presiones por lo que se llamó achicar el Estado. O sea, los Estados se suponían ineficientes, sobre todo los Estados en los países subdesarrollados, y por lo tanto había que achicarlos. Cada vez menos injerencia de los Estados, del gobierno en los bienes de servicio, transporte, telefonía, agua, etc. Se los califica de ineptos, entonces se va achicando el Estado. En la década del 90, claro, aparece el problema de cuando hay que hacer reformas, cuando hay que modernizar, los Estados achicados no tienen dinero. Por lo tanto, ¿a dónde hay que recurrir? A los créditos. Aparecen entonces los organismos multinacionales de crédito con una serie de paquetes de préstamos en los que se exige, por supuesto, la privatización. Un hombre como Joseph Stiglitz, ex vicepresidente del Banco Mundial y un gran conocedor de su accionar por dentro, al referirse a sus mecanismos de negociación, no dice la privatización, sino la sobornización. Y agrega, tendrían que haberle visto las caras a los funcionarios de los países subdesarrollados cuando se les ofrecía el 10% en sobornos para que ellos aceptaran las privatizaciones de sus servicios. Y acordaban lo siguiente. ¿Qué decirles a los pobres ciudadanos para convencerlos, además de que los Estados son una porquería y no sirven para nada? Les iba a decir que era una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional para prestar dinero o para renegociar la deuda y que sin esta exigencia no se podía seguir adelante. Las cataratas siempre son un proceso de retroceso, lo que pasa es que son tiempos geológicos, no tiempos humanos. Y todas esas rocas, si te fijas, tienen cantos agudos. Están erosionadas por el agua, pero son desprendimientos de arriba, son fracturas de arriba, ¿no? Todo esto se va a ejecutar en base a licitaciones. Va a intervenir la actividad privada y se le va a exigir, por supuesto, resultados concretos, muy rápidos y muy eficientes. Esas licitaciones incluyen arreglos de hermandad entre las agencias involucradas en el proyecto, para beneficiar a por lo menos 40 gerentes del agua, o lo que ellos llaman tomadores de decisiones. Algunas de esas agencias involucradas son el Servicio Geológico de Alemania, el Programa de Recursos Hídricos del Banco Mundial y el Gobierno de los Países Bajos y la Organización de los Estados Americanos, que por supuesto son nuestros más desinteresados donantes en el proyecto. Y el Fondo de la Ciudadanía, que ya se está evaluando, se han presentado 82
propuestas de ONG para diversos estudios, especialmente en el ámbito social para el acuífero. O sea que todas estas presentaciones han sido exitosas, ha habido una gran respuesta, y lo cual nos asegura buenas elecciones y buena calidad de productos. El objetivo es colocar lo que ellos llaman actores claves, que siempre son sus ONG conservacionistas, para luego transferir los servicios hídricos al sector privado. Este sector está dominado por las grandes corporaciones del agua, y en nuestro país, el servicio de agua potable se concesionó a la multinacional francesa Suez Lyonnaise des Eaux por 30 años. Entonces estábamos con una empresa que no era una empresa realmente ni problemática, que necesitaba una modernización, y se da gratis, se da una concesión por 30 años absolutamente gratis, con 2 requisitos. Ganaba la licitación aquel que diera la menor cifra de tarifa y que prometiera mayores inversiones. ¿Qué se hizo? Antes de ceder la empresa estatal a la empresa privada, hubo 4 aumentos de tarifa. O sea que después la empresa privatizada, la empresa privada, efectivamente hace una reducción, pero se había aumentado 4 veces. Y eso es lo que nos espera si entramos al ALCA, porque todo está íntimamente relacionado con el ALCA. En cualquier caso que haya que dirimir un diferendo, se ha firmado previamente que estos diferendos se dirimen en un tribunal internacional que donde está en el Banco Mundial. O sea, son jueces y parte, y socios, inversores del mismo proyecto. Ese tribunal que se llama CIADI. En otro marco se pelea el mismo combate. Si nosotros firmáramos el ALCA en los términos que quiere Estados Unidos a fin de año, hay un acuerdo por el cual lo que se llama genéricamente servicios, y que incluye la salud, la educación, la información, el agua, dejarían de ser considerados bienes sociales para ser considerados mercancías. El Estado perdería todo tipo de injerencia o intervención. Y por ejemplo, en caso de querer compensar a un sector de gente pobre que no pueda pagar el agua y decidiera subvencionarlos, sería considerado competencia desleal. Menem había firmado un acuerdo con una empresa multinacional para que por acueducto se trajera agua de los lagos santacruceños para llevar a buques cisternas y llevarlo a Estados Unidos. El gobernador, el actual presidente, entonces gobernador, dijo que no correspondía porque eso era un recurso estratégico y pertenecía a la provincia, de acuerdo a la Constitución. La provincia de Santa Cruz fue demandada ante la Corte Penal de Nueva York, porque esa era la corte que había aceptado en caso de controversia el gobierno argentino, a pagar 28 millones de dólares. La sentencia ha sido apelada, todavía no se sabe el final. Porque muchos hacen hincapié en los aranceles. El tema no es el de los aranceles y de los subsidios. La parte peligrosa del ALCA está en los capítulos que no se tratan abiertamente, en los que están escondidos. ¿En qué son? Los de competencia, los de inversiones, los de solución de controversias, que establecen que un gobierno debe permitirle a una empresa multinacional invertir en donde se le ocurra. Por la solución de controversias, los gobiernos nacionales renuncian a dirimir bajo leyes propias todo problema que tenga con una empresa multinacional y aceptan como árbitro a la Corte Penal de Nueva York. El zorro cuida a las gallinas.
El objetivo, en grandes líneas, es ayudar a las provincias a desarrollar y gestionar sus recursos hídricos en forma eficiente, sustentable, con énfasis en la gestión por cuenca y a través de un proceso de descentralización de las responsabilidades y del financiamiento. El financiamiento del Banco Mundial se propone que será unos 50 a 60 millones de dólares. Pero hay algunas condiciones, que sea la aprobación de la ley marco de la política hídrica. Me parece que la ley, sobre todo a nivel nacional, es algo que no hay que perderlo de vista, pero hay que considerar que es un proceso que tiene que terminarse por sus remedios políticos. Una ley de agua es algo muy complicado, muy político y con muchos intereses. Así que si una ley dura 10 años o 5 años de pasar, creo que, claro, finalmente debería pasar la ley, eso es el objetivo, pero ese tiempo no es perdido mientras que se trabaja. Claramente, el Banco Mundial está hablando de moldear las legislaciones hídricas nacionales y provinciales para que faciliten los programas de inversión privados sobre los recursos estratégicos. Entiéndase, el endoso de los gobiernos para transferir la gestión y usufructo del agua a modo de concesión. Va a haber un fuerte énfasis, como dijo Peter, en el primer tramo del financiamiento, en poder llegar a hacer realidad todas esas medidas, concretar esas medidas no estructurales. Es una palabra, en vez de decir, cuando usted esté listo para afrontar lo que se necesita para llevar adelante una obra, venga y avise. No, la idea es lo contrario, es decir, lo vamos a ayudar a ser elegible. Estos depredadores no buscan la presa, son oportunistas. Su estrategia consiste en quedarse quietos y esperar que caiga. Todo lo que pase cerca y ellos consideren que de un bocado lo pueden tragar, lo toman. Si no, quedan quietos. Y no es que necesiten demasiado para saciar sus requerimientos energéticos, porque es a la inversa nuestra. De lo que incorporan, un 20% lo utilizan para recuperar la poca energía que pudieron haber gastado, y el resto lo guardan como reserva de energía. Porque hay un enemigo de ellos, aparte del hombre, que es el frío. El frío si los agarra mal, los mata. Yo no sé hasta ahora cómo va a ser, se está hablando, no sé, de unos, no sé cuánto dinero se está hablando, no me acuerdo el monto ahora. Depende de qué es lo que hay que darle a cambio de eso. O sea, nosotros somos conscientes de que hoy por hoy las direcciones hidráulicas, todas las autoridades hídricas provinciales estamos desfinanciados, cuesta conseguir computadoras, cuesta conseguir camionetas, cuesta ejercer ese control, ese monitoreo, esa autoridad ambiental, esa autoridad de recursos hídricos, cuesta renovar todo el parque automotor. Por ahí hay prioridades que siempre dice para qué una camioneta a ustedes, si falta para la policía, y bueno, por ahí entra en la balanza, hacia una ambulancia, nosotros, o sea, somos provincias pobres, la mayoría, por ahí siempre decimos que si el financiamiento es claro y transparente, yo digo que sea bienvenido sea. O sea, siempre y cuando no se comprometa nada de parte de Corrientes, en el caso particular de que tengamos que dar una contraparte, como ayer pregunté, bueno, no. En contraparte no podemos dar nada, si totalmente con las deudas que venimos arrastrando de años, no. O sea, y si es subsidio y si es claro y transparente, por ahí han cambiado su metodología respecto a años anteriores, que es lo que se le preguntó, y bueno, por ahí si vieron un error de cómo actuaron de años anteriores, quieren resarcirse de ese error. Bueno, te vuelvo a decir, yo en ese aspecto, nosotros somos provincias pobres, casi todas, salvo Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, lo demás, charlando entre nosotros, ser autoridad de aplicación del Código de Agua, a veces que cuesta.
Esta zona en particular son tierras bajas. Ese tipo de suelo se denomina malezal, porque en épocas de lluvia junta agua, pero playo. ¿Esto es tierra firme? No, esto es embalsado. Ahora, en la medida que nosotros de tierra firme nos dirigimos hacia el sistema Iberá, hacia el estero, va aumentando la profundidad. Entonces, de lo que puede ser eso denominado malezal, nos encontramos con otra formación que es el bañado. El bañado es un lugar relativamente profundo, que no tiene agua permanente, o sea, en épocas de seca se seca, y que tiene un tipo de vegetación que es apetecible por el vacuno, o sea que son sectores que según en qué momento pueden ser o no aprovechados por el ganado. Después del bañado ya sigue algo más profundo y comenzaría lo que es el estero. Y después del estero ya viene la laguna o el canal. Es todo por una cuestión de profundidad. El sistema Iberá tiene 13.000 kilómetros cuadrados, son 1.300.000 hectáreas. Es una reserva provincial por ley. Pero esa reserva provincial tiene propiedades privadas. Tiene propiedades privadas que incluyen, dentro de sus propiedades privadas, lagunas, bañados, en ese 1.300.000 hectáreas. En estos últimos 2 años se ha vendido propiedades privadas en intercambio, un libre compra-venta entre el privado y Conservation Land Trust de Douglas Tonkin, que ha adquirido, según dicen las versiones, no se tiene todavía los datos, cerca de 200.000 hectáreas a fines del año 2003. En eso la provincia resalta, destaca y reitera que no vende tierras fiscales, las que quedan en la reserva, no vende el agua, ni mucho menos. Acá hay un juego de compra-venta de tierras privadas que supongo que ante esta devaluación que estuvo la Argentina se hace atractivo para los extranjeros y bueno, lamentablemente no existe una ley que lo prohíba. Tompkins es un americano que hará cosa de unos 2 años empezó a comprar campos acá o sea, sé que ha comprado en Chile, en el sur y qué sé yo, pero acá en la zona, en lo que hace al sistema Iberá, comenzó comprando campos. Aparentemente la intención de este hombre es o destina estas tierras a conservación de áreas naturales. Lo que uno puede ver de aquí aparentemente es eso. Yo el caso más cercano lo tengo acá nomás a unos pocos kilómetros, que es una estancia que le compró, se llama El Socorro, le compró a los Blaquier, estamos hablando de unas 50.000 hectáreas, y bueno, este hombre lo que por ahora está haciendo apunta así a conservar y preservar ese área natural, ¿no? Con un importante detalle. El Banco Mundial aporta los fondos para la infraestructura de estos parques y reservas y deposita el dinero en fideicomiso en organizaciones ambientalistas. La explotación comercial de estas tierras y sus recursos estará en manos de sus propietarios. Tenemos más o menos a 3.000 metros, tenemos una estancia que compraron son señores de Canadá, totalmente ya no son argentinos, y quieren comprar también más. Lo que quieren es más campo, que ellos la última vez que ofrecieron acá era en 1.000 pesos la hectárea y que ellos no les ningún problema, lo iban a pagar. Y diga que son los dueños son de acá de Curuzupatía, que tienen arrocera, y bueno, pararon un poco y bueno, si no vamos a ver, y vender todo a extranjeros, porque yo creo que los argentinos también podemos trabajar y salir adelante. No sé si la plata de los demás vale. En la zona de Mercedes hay un suizo que compró, después hay otros americanos que compraron sobre este mismo sistema a la altura del río Corriente, que están haciendo pesca. Digamos, no es al estilo de Tompkins, que estamos hablando hoy de algo así de 180.000 hectáreas. No es una chacrita. Y si puede, compra más. O sea, no compra porque no tiene quien le venda, pero lo que no tiene límites muy precisos es la reserva en sí.
El tema de las propiedades privadas es que dentro de ese límite de la reserva quedan incorporadas tierras privadas. Todo propietario que esté dentro de la reserva, digamos, debería someterse a aquellas restricciones que implica el estar dentro de una reserva, en cuanto a conservación y preservación de la fauna, la tierra, lo que fuere. Eso, llevado a la práctica, es bastante difícil, porque el productor quiere seguir sacándole rédito a la tierra, entonces sigue haciendo su arroz, su forestación, su ganadería, y todo en detrimento de esa conservación, porque, digamos, se puede hacer todo un manejo sustentable del tema, cuando hay una buena planificación. Pero ¿qué ocurre? A un productor, de repente, que tiene que hacer arroz, por ejemplo, con las reglas de juego del mercado, es como que lo inducen a que él tenga que hacer una diferencia con respecto a sus otros colegas productores que quedaron fuera de la reserva y no, digamos, no está en igualdad de condiciones, porque a él de repente lo obligan, o por lo menos no es que hoy lo obliguen porque no se está aplicando con toda la fuerza de la ley, pero de hacerlo, él quedaría obligado de repente a usar productos orgánicos, o sea, no contaminantes, mientras que los que están fuera de la reserva podrían seguir usando los productos agroquímicos de toda la vida que contaminan. Esos productos no contaminantes son carísimos, o sea que él ahí tiene, digamos, una posición bastante desventajosa con respecto a los demás y al mercado ni que hablar. Con respecto al proyecto del acuífero, te vuelvo a decir, para nosotros, oficialmente, es un enigma. No sabemos nada, salvo lo que todo el mundo puede saber accediendo a las páginas web, que no sé si está todo puesto ahí. Sí. Lo que pasa es que yo lo veo a esto un curso de consultora nomás. Yo lo veo por ese lado. Todo el sistema. Todo el proyecto, sí. Es como, no sé si ustedes están sabiendo, el otro, el CICPLATA, la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca del Plata, hay 15 millones de dólares del JEF. Cuando nos invitan a las 15 provincias de Argentina que integramos la Cuenca del Plata, ya nos enteramos que nos están haciendo una fiesta en nuestra casa. En la jornada de la semana pasada hubo un taller de eso. Postergado porque le boicoteamos a la provincia, nosotros no vinimos. ¿Cómo van a hacer un proyecto sin que nosotros sepamos qué querramos? Igual avanza. A nosotros, por ejemplo, no nos interesaba el proyecto piloto de Concordia Salto. Era secundario comparado con lo otro. ¿Por qué? Porque hay una perforación en Concordia y otra en Salto. ¿Qué puede? Bueno, sí, uno saca agua acá y otro saca acá. Pero mucho más importante era justamente establecer si los esteros de la Iberá se alimentaban o no con el acuífero. O mucho más importante establecer si en Misiones, en San Ignacio, esas areniscas, ¿no es cierto?, que afloraban ahí, eran las portadoras de agua del acuífero para protegerla y que no se contamine el acuífero, o no son. Tenemos que tener en cuenta, y eso dirigido un poco al sector de investigación, que los investigadores se deben a la sociedad. Los investigadores se deben a la sociedad que les está pagando. Que tengan en cuenta eso. Yo creo que a buen entendedor pocas palabras, ¿no es cierto? Quiero creer que los científicos de nuestras universidades actúan de buena fe, quizás como los sueldos son buenos y en este país la educación está tan devaluada y los sueldos son tan bajos de científicos, de docentes, ya sea de escuela primaria, secundaria o universitaria. Quisiera creer que es de buena fe, pero yo no creo que los científicos ignoren qué es el Banco Mundial, a quién responde y qué representa. Muchas reuniones, viste, todo muy lindo, se discutía en las reuniones, pero después todo pule galería. Porque la de verdad que después se sentaban ellos, era una gringa de no sé qué origen tiene, alemana, a Karin Kemper, y escribía ella las cosas, ¿viste? Con otros 2 o 3 de allá y algunos de las consultoras, no sé, pero
Vos discutías, viste, proponían los representantes de los países, pero después, viste, la realidad es como Chivo, como los árabes. O sea, yo lo que sé es que todo el terrorismo era un blef. ¿Para qué? Es tu tarea averiguarlo. La verdad que no lo sé. ¿Sos terrorista? Agora estoy de férias. Estoy de vacaciones. También se dijo en un momento, dentro de las versiones extrañas, le repito que he escuchado, que hubo un artículo de alguien que decía que todo lo de la triple frontera en realidad era un pretexto de países desarrollados que querían llegar al acuífero guaraní por ese medio. Lo menciono para que vea usted la cantidad de versiones a las cuales da lugar el acuífero, pero sinceramente no hay absolutamente ningún asidero de semejante versión, que por suerte no ha cundido, así que me alegro. En la Cancillería ha decaído fuertemente. El canciller ha hecho hace poco un documento sobre política exterior donde no se toman en cuenta los temas del medio ambiente. Nos están imponiendo el pensamiento único, que no hay salida en esta globalización de las políticas de los mercados y de los grandes intereses y corporaciones. El verso de la globalización, que es un ejemplo bien clásico, nos indica que no tenemos que llevarnos dos veces por delante la misma pila, ¿no es cierto? Porque la globalización fue todo un esquema filosófico que desarrollaron justamente los países desarrollados para su propio beneficio. Según Naciones Unidas, en el año 2025 va a haber el 56% de la demanda va a ser superior a la oferta de agua. Esto es un dato, digamos, preocupante, que nos lleva directamente a decir, bueno, si esto va a ser tan escaso, ¿cómo va a ser la pelea por ese escaso, ¿no? A mí lo que más me duele es que terminamos siempre, digamos, jugando de la misma manera. Preparamos las cosas, ¿no es cierto? Y después resulta que tiene que venir un foráneo, en este caso una institución como es el Banco Mundial, que por otra parte es la que nos ha metido en este embrollo que tenemos de endeudamiento fenomenal, ¿no es cierto?, como país, y fijar las pautas, ordenar la cosa, también con gente nuestra, porque la mayoría de los que integran el proyecto son de los países que están interesados en este trabajo, de los 4 países, pero de cualquier manera nos tienen que ordenar, ¿no es cierto?, el juego en este planteo académico, científico desde afuera, cuando nosotros podríamos haberlo ordenado perfectamente desde adentro, ¿no? Pero bueno, hay un refrán que dice que nadie es profeta en su tierra. Nuestro Servicio de Inteligencia del Estado tiene un presupuesto anual de $80 millones para investigaciones que parecen dispersarse en el tiempo. ¿Por qué nuestras universidades no pudieron obtener tan solo $6,5 millones para completar los 27 millones que demanda el estudio del acuífero guaraní entre los 4 países del Mercosur? Un estudio que nos posiciona entre los países más privilegiados, con una proyección de abastecimiento de agua potable para todo el planeta por 200 años. Pero hemos vuelto a recurrir a organismos financieros internacionales. Tendremos quizás que resolver la pregunta provocadora de las ciencias: ¿por qué si podemos recordar el pasado, no podemos recordar el futuro? O por lo menos, anticiparlo. El agua es un bien social o es una mercancía. Los grandes objetivos son el control del agua potable, pero también el control de las selvas y los bosques del continente, que son los que nos proporcionan los medicamentos.
cerebro de la sociedad que le está pagando. 60 millones de dólares. Yo creo que a buen entendedor pocas palabras, ¿no es cierto? Invadiu ninguém, ele foi invadido. Agora estou de férias, estou de vacações.